En el presente trabajo hablaremos de los delitos financieros. Con base en la investigación podremos conocer las eficiencias y también las deficiencias dentro del marco legal. Al igual nos basaremos en ejemplos como es el caso de Lozoya, que es muy sonado en nuestro país. Consideramos que partiendo de la doctrina hacemos referente a la definición de delito como lo estipula el Código Penal Federal, ya que, si bien hay similitud en los delitos, estos se van agrupando en las diferentes materias del derecho. Por mencionar mercantil, en el cual sí se engloba el fraude, pero es con la excepción de lo que este trabajo va a estudiar, ya que los delitos financieros son de carácter bancario. Claramente, una división de materias, ya que el mercantil se desarrolla entre particulares, mientras que el bancario se desarrolla entre lo público y lo privado. Por ende, en este trabajo vamos a hacer referencia en qué artículo, capítulo y al igual en qué ley se encuentra fundamentado los delitos financieros. Es importante también conocer a lo que se refieren los tipos comunes de delitos financieros, sus tipos o modalidades del fraude y también principalmente queremos hacer un enfoque a qué se refieren estos mismos. ¿Cuáles son los tipos comunes de delitos financieros? Los siguientes son delitos cometidos contra los bancos e instituciones financieras. Fraude. Ocurre cuando una persona la privan de su dinero o capital y su salud financiera es dañada. Esto se puede hacer a través de una variedad de métodos como robo de identidad, fraude de inversión, etc. El robo de identidad es cuando alguien roba su información financiera personal. Ejemplo, número de tarjetas de crédito, número de seguro social, número de cuenta bancaria para hacer cargos fraudulentos o retiros de sus cuentas. El fraude de inversión. Este consta en vender inversiones o valores con información falsa, engañosa o fraudulenta. Esto puede llevar a promesas falsas, a omitir u ocultar datos clave e información privilegiada, entre otras. Fraude hipotecario y crediticio. Generalmente este es cuando alguien más, usualmente un amigo o familiar, abren una hipoteca o crédito con información suya o información falsa. Son prestamistas que le venden una hipoteca o un crédito con información incorrecta, prácticas engañosas y otras tácticas de ventas de mucha presión. Lavado de dinero. El lavado de dinero lo podemos entender como la legitimación de activos provenientes de operaciones ilícitas. Su entrada y circulación en el sistema económico legal, con la apariencia de proceder de mecanismos legales. Este delito genera en México cerca de 25,000 millones de dólares anuales a las arcas del crimen organizado. De este desfalco, las autoridades solo logran asegurar 12 millones de dólares. Delitos financieros. Bueno, estos tipos de delitos se persiguen en materia penal y son de orden federal, y que a continuación les comentaré de ellos. En el Código Penal Federal, libro segundo, título 22, delitos en contra de las personas en patrimonio, capítulo 3, está el delito de fraude. En el artículo 386, podemos entender como fraude el que engañe a uno o aprovechándose del error de éste, haya o se hace ilícitamente de alguna cosa o alcance un lucro indebido. Este delito se castigará de las penas siguientes: prisión de 6 meses hasta 12 años o multas desde 30 días de salario mínimo hasta el valor de lo defraudado fuera mayor de 500 veces el salario. Bueno, todo esto se toma a consideración. Libro segundo. De este mismo Código Penal Federal, en el título 23, habla sobre el encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En el capítulo segundo, las operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el artículo 400 bis, se entenderá que son producto de una actividad ilícita los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no puedan acreditarse su legítima procedencia.
En caso de las conductas previstas en este capítulo, en las que utilizan servicios de instituciones que integran el sistema financiero para proceder penalmente, se requiere la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que ella está en su ejercicio de sus facultades de fiscalización y encuentre elementos que permitan presumir la comisión de alguno de estos delitos referidos en este capítulo, y se castigará de 5 a 15 años de prisión o multas de 1,000 a 5,000 días. En el mismo libro segundo y en el ya mencionado Código Penal Federal, en el título 10 establece los delitos por hechos de corrupción, ya que en el capítulo 13 establece sobre el enriquecimiento ilícito. Bueno, para ello existe el enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño. Este delito va más dirigido a los servidores públicos por el motivo de su ejercicio o comisión. Bueno, al que cometa el delito de enriquecimiento ilícito se le impondrán las siguientes sanciones: decomiso en beneficio del Estado de aquellos bienes cuya procedencia no se logre acreditar, y cuando el monto a que asciende el enriquecimiento ilícito exceda del equivalente de 5,000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, se le impondrá de 2 a 14 años de prisión y multa de 100 a 150 días de multa. Compañero, y para saber o tener una idea de cómo estos delitos se incorporan a las cuestiones bancarias y no solamente de puro carácter penal, como ejemplo les damos una explicación del caso Lozoya, de cómo esto se fue enfrascando en estas dos materias. Para saber desde el punto de partida es necesario saber puntos que a continuación se dirán para tener una idea. En 2012, Lozoya formó parte de la campaña de Enrique Peña Nieto. En la misma fecha recibió por parte de Odebrecht la cantidad de 40 millones de pesos. Cuando Peña llegó a la presidencia, Emilio se volvió director de la petrolera mexicana y negoció sobornos por 6 millones de pesos por la licitación de obras en Tula Hidalgo, y la compañía obtuvo un contrato en 2014 para modernizar la refinería, la cual hasta la fecha no se ha terminado, al igual que la empresa brasileña reclamó a Pemex por 300 millones de pesos extras. Esta empresa también está vinculada con transferencias bancarias por 3.7 millones de dólares a empresas fantasmas del exgobernador Javier Duarte. Odebrecht transfirió más de 66,000 dólares en sobornos a Michoacán por obras en las cuales se entregaron tardes, incompletas y con un sobrecosto. En la misma situación que se hace al exdirector por los sobornos antes mencionados por Odebrecht, es de igual manera decir que dio sobornos por 3.4 millones de dólares a Hornos Altos de México. Esto a la cuestión para tener una sobrecosto y adquirir la empresa junto con el director general. Y los ilícitos que están entregados en sobornos a diferentes legisladores que aprobaron la reforma de 2013. Estas serían las acusaciones para formular el delito de operación de recursos de procedencia ilícita, y por medio de la Unidad de Inteligencia y la Fiscalía General de la República se ayudarán a la creación de la carpeta de investigación. Pero se preguntarían qué entraría o por qué es la cuestión que está la Unidad de Inteligencia Financiera y por qué no solamente se encarga la Fiscalía General de la República. Para mencionar esto, se tiene que dar el punto de que la Unidad de Inteligencia Financiera, entre sus principales tareas, consiste en implementar y dar seguimientos a mecanismos de prevención, detención de actos u omisiones o operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda o auxiliar operaciones de cualquier especie de comisión de los delitos
que están en el Código Penal Federal, a lo que mencionaba mi compañero. En los puntos importantes que hagamos es la operación de recursos de procedencia ilícito, el artículo 400 bis, y su misión es contribuir exitosamente a las consecuencias de los fines del Estado mexicano dirigidos a impedir la realización de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. La unidad de inteligencia financiera también cumple con estándares internacionales para que estas cuestiones sean propiamente conforme a derecho, y también las cuales están conjuntos con equipos del Gafi Lab y el Fondo Monetario Internacional. En cuanto a estos, tenemos calificaciones mayormente cumplidas sobre la situación ejemplar de nuestras instituciones. Todo esto para llevar una junta acción con la que se impide la comisión de estos delitos y que junto con la Fiscalía General de la República, con todo esto se da a demostrar un amplio margen del delito cometido por Lozoya y cómo influye la unidad de inteligencia financiera para este tipo penal junto con el apoyo de la Fiscalía General de la República. A manera de conclusión, por parte de este trabajo de delitos financieros, buscamos que cada uno haya podido comprender quiénes son los sujetos que intervienen dentro del delito de malversación de fondos, al igual qué fundamento es aplicable y qué penas son las que impone la ley para estos delitos. Por otro lado, también buscamos que este caso expuesto de Lozoya haya sido de una buena manera para que cada uno haya podido comprender en la práctica cómo es que se imponen las penas para estas personas que provocan estos delitos.